Hola, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación a exponer de manera oral este trabajo de fin de máster del... perdón, si me la... Sí. Trabajo relativo al máster de alto rendimiento del Comité Olímpico Español con la UCAM. Aprovechando mi precedente deportivo y mi vinculación con la Federación Española de Atletismo, quería realizar una fotografía en la que viésemos la incidencia actual de las alteraciones menstruales y el déficit energético que existe en las jóvenes mediofondistas y fondistas en España. Obviamente, como ya se habló ayer en este foro, la salud menstrual es un marcador fundamental de la salud y en el rendimiento de las mujeres deportistas. Las alteraciones menstruales que observamos no son solo un fenómeno aislado, sino que son síntoma visible de posibles desequilibrios fisiológicos, como ya se habló de déficit energético, la sobrecarga, el estrés psicológico. Y en medio fondo y fondo, que son las especialidades que aquí he analizado, ya que es mi vinculación más personal del atletismo, la prevalencia puede ser especialmente alta, donde, por ejemplo, la literatura Genueva 2022 lo pone entre un 30 y un 64% de las atletas que pueden presentar ese tipo de alteraciones menstruales o irregularidades. Además, esa baja disponibilidad energética de la que se habló ya también ayer, por sus siglas en inglés, puede ser el principal desencadenante de esa disfunción hormonal. En España tenemos poca literatura y evidencia sobre la especificidad de este campo, sobre todo en las especialidades de medio fondo en fondo, y quería aprovechar la ocasión de este trabajo para analizarlo. Como ya se dijo ayer, y tampoco me quiero incidir mucho, pues la baja disponibilidad energética ocurre obviamente cuando hay un desequilibrio entre la ingesta calórica que hacen estas deportistas de resistencia con el gasto basal, además del derivado de su entrenamiento. Eso puede desencadenar, como hablamos, el síndrome de Rett por la baja disponibilidad energética, afectando, como ya se habló ayer, a la salud ósea, a la cardiovascular, a la endocrina, a la reproductiva, también al estado psicológico y al rendimiento y también longevidad, de estas deportistas. ¿Qué consecuencias tiene? Pues obviamente esa disminución de estrógenos, la hormona lutizante, aumento del cortisol. También puede conllevar a una reducción de la densidad mineral ósea, lo cual en sectores del atletismo como este puede derivar en fracturas por estrés, que son muy limitantes en el alto rendimiento y que además tienen varias recidivas en los casos que hemos conocido. Una fatiga con una menor recuperación, lo cual conlleva un peor rendimiento y alteraciones inmunes, digestivas y cardiovasculares. ¿Qué objetivo tenía yo con este trabajo? La verdad que la primera era, dada mi posición en la Federación Española de Atletismo, intentar desarrollar una herramienta y validarla para ayudar a los técnicos a detectar estos casos, porque en los seguimientos que hacemos con las atletas jóvenes yo empecé a observar que, obviamente, aunque hay información, sigue habiendo bastante desconocimiento también por parte de los técnicos, que en la mayoría de los casos son gente que lleva muchos años y que a lo mejor no se han reciclado en su formación. Además, quería tener una foto para tener los datos de prevalencia actual y con ello también respaldar no solo la hipótesis como mujer de que estoy observando ciertos casos, sino que de verdad existen. Quería analizar también esa relación entre la carga de entrenamiento, la alimentación, las lesiones y esas disfunciones menstruales. Y además, valorar efectivamente si había una formación o no a las atletas en el tema de salud menstrual. ¿Cómo lo hicimos? Pues con un estudio observacional transversal y descriptivo con una muestra de 167 atletas españolas, todas ellas en edades comprendidas entre 14 y 25 años, que la bibliografía y las referencias añaden, digamos, vinculan con el pico de máxima densidad ósea, lo cual era importante para el desarrollo de esta patología. 167 atletas españolas es una muestra importante porque lo que tuve que hacer es cuantificar una muestra de población un poco complicada, porque hemos, como veis, elegido a atletas mínimo participantes en campeonatos de España. Estimé por participación y número de inscripciones unas 619 atletas únicas participando cada año en pruebas de estas especialidades de medio fondo y fondo. Efectivamente se hizo una estadística descriptiva, un análisis de regresión logística y lo que hicimos fue diseñar un cuestionario ad hoc adaptado de los dos validados del LEAF y del FAST. En ese protocolo de evaluación lo que hicimos fue analizar la historia menstrual, los hábitos alimentarios y energéticos, la carga de entrenamiento, lesiones, nivel de formación que habían recibido y también calcular el índice de riesgo LEA que tenían estas atletas. Para ello, lo que hicimos fue dentro del cuestionario agregar estas preguntas y en la escala, si respondían, como vemos, esos indicadores de riesgo,
cuantificábamos con el total de síntomas que habían contestado el riesgo LEA que tenían, sin indicios, un riesgo leve, moderado o un riesgo alto, ¿de acuerdo? Para que conozcamos un poquito más la importancia de esta muestra, vemos que la edad media de las participantes fue de 18 años y medio, una altura de 1,65 aproximadamente, 51 kilos y un índice de masa corporal de 19,20, lo cual es un normopeso, ¿vale? Lo indico porque luego me parece relativo. Así que os presento a Mía, la mediofondista diseñada por la inteligencia artificial con estos datos. Lo digo porque aunque sea por inteligencia artificial, creo que nos ayuda un poco a humanizar las niñas, sobre todo, a las que va este estudio dirigido. Además, en la categoría deportiva, por edades vemos que hay una representación bastante equilibrada entre las categorías sub-16, sub-18, sub-20, sub-23 y absoluta. En este caso solo serían absolutas de primer año, ya que a partir de los 25 años son absolutas de segundo año y posteriores, pero creía que era significativo tener esta categoría porque, como veis, algunas han sido internacionales absolutas. El nivel deportivo de todas las participantes es muy bueno, siendo un tercio solo participantes en campeonatos nacionales, que ya es bastante duro, pero varias de ellas finalistas de su categoría, internacionales e incluso, como digo, internacionales absolutas. ¿Qué resultados hemos tenido? Pues que el 58,7% de estas atletas ha presentado o presenta en la actualidad alteraciones menstruales. El 25,7% actualmente no tienen la menstruación de manera regular, 43 atletas. De ellas, 14 tienen una menorrea prolongada, es decir, más de 6 meses con ausencia de la menstruación, y hay una mayor prevalencia en categorías sub-16 y sub-18, lo cual nos parece muy significativo. En cuanto a baja disponibilidad energética, con ese baremo que os he enseñado al principio, que hemos cuantificado, el 89% presentaba algún síntoma compatible con LEA, 43,7% en un riesgo moderado o moderado alto. ¿Y qué predictores hemos encontrado? No seguir una dieta equilibrada multiplicaba casi por 4 que las atletas tuviesen riesgo de un déficit energético. Había una respuesta final abierta en las cuales se les cuestionaba, se les preguntaba si ellas consideraban que su dieta era equilibrada. Solo un 16% reconocía que sí. Un 16% no, 16 atletas, solo 16 atletas de 167. 15 confirmaban que sabían que no y el resto todas dudaban. Algunas dudaban y creían que podían mejorar y otras dudaban de que necesitarían ayuda de un especialista. Además, hay una relación entre los antecedentes de lesiones por sobrecarga y también de la carga semanal por horas de entrenamiento. No se encontró un nivel deportivo, una relación, entre el nivel de rendimiento deportivo de estas atletas y sus alteraciones menstruales. Es decir, no son más proclives las que más alto rendimiento llegan, sino están igual de expuestas todas. Sí se observa una relación entre la carga de entrenamiento y también las lesiones por sobrecarga o fracturas de estrés que han padecido. Y el índice de masa corporal, como indicaba antes, medio de la muestra, se encuentra dentro del normopeso y no es un factor predecible de riesgo LEA. ¿Por qué indico esto? Porque nosotros en los seguimientos observamos claramente perfiles que pueden ser de riesgo, pero a veces no prestamos atención a atletas que pueden estar bajo esa premisa y por el hecho de estar en un normopeso descartamos que tengan una patología de este tipo, lo cual es un gran error por nuestra parte. En cuanto a formación e información, mientras que el 87% de las atletas afirma que sí ha recibido información de su entorno, de sus técnicos o incluso de la propia federación sobre la importancia de alimentarse bien, un 34,7% indicó que no había recibido nunca información sobre la salud menstrual y su influencia en el rendimiento. Esta fotografía es un poco general para que veamos cómo, si hablamos de la formación menstrual, cuanto mayores son las atletas, más formación perciben. Pero las jóvenes, que precisamente es donde creo que más se debería hacer hincapié, son las que menos información tienen de la importancia de la salud menstrual. Además, hay una pequeña correlación que vemos que el mayor porcentaje de alteraciones menstruales están precisamente en esas categorías sub-16, sub-18, que son las más sensibles y que deberíamos incidir en cuanto a temas de formación. Cuando realicé este trabajo, aparte de toda esa fotografía, no esperaba una respuesta tan buena en el análisis cualitativo. El 41% reveló presión por el peso y estoy un poco nerviosa. Esa presión por el peso
venía muchas veces del propio entorno técnico e incluso familiar. Además, las redes sociales son un amplificador de comparación corporal en estas edades muy sensible. Y no lo digo yo, lo dicen ellas. Este es uno de los testimonios que yo creo que resume muy bien lo que dicen, y si me permiten solo alargarme 2 minutos, creo que escucharlas merece su tiempo. Aquí una de ellas decía: mientras las alitas rindan, su salud no importa. Pero mientras yo he tenido que hacer el trabajo, he tenido que leer. Estuve 3 años con amenorrea y con nutricionista, aumenté la ingesta calórica y no recuperé el ciclo. Estoy haciendo todo lo posible para recuperar la menstruación, pero esta no viene. Es un proceso lento y personal y estresante. Tuve anorexia, perdí la regla y ahora me recuperé del todo, pero aún no la he recuperado. Estoy en el otro extremo porque ahora tengo atracones constantes. Hace 10 años tuve un problema alimenticio. Me hizo perder la regla. Estoy sana y recuperé peso, pero he perdido mi rendimiento. Me dijeron: te sobra 2 kilos, justo antes de hacer mi mejor marca personal. Por ejemplo, también hablan de que cuando hablan con el entorno y las redes sociales, como os he dicho... Disculpa, pero vamos Perdón, ya muy pasados de perdón. tiempo, entonces si podríamos abreviar para Sí, pasar al turno de simplemente preguntas. quería darles voz porque ya os digo que los testimonios fueron desgarradores, pero a modo de conclusión vemos que efectivamente hay una alta prevalencia aún de disfunciones menstruales y baja disponibilidad energética, que el índice de masa corporal no predice el riesgo de estas atletas, que los factores claves son la dieta, la carga de entrenamiento y las lesiones, sobre todo en las categorías inferiores, que el entorno social y técnico influye decisivamente y que hay una urgencia de herramientas específicas de cribado para estas patologías. Hay muchas aplicaciones prácticas que ya estamos intentando aplicar desde el ámbito del entrenamiento, el educativo, el emocional, también médico y nutricional, y desde el ámbito cultural y familiar. Y sobre todo, como futuras líneas de investigación, habría que intentar validar este cuestionario diseñado ad hoc, realizar un enfoque longitudinal y clínico, aumentar la diversidad poblacional y la validación cruzada, y sobre todo hacer también algún estudio del tema de las redes sociales y todo el entorno digital, cómo está afectando a esta población. Os dejo aquí también por si queréis revisar la bibliografía. Dar las gracias a los técnicos y a las atletas que participaron y a la Federación Española por darle difusión y sobre todo por su implicación ahora mismo en corregir esta patología y mejorar la situación de la salud de nuestras deportistas. Disculpad. Siento haberme alargado, perdón. Bueno, pues muchas gracias por la comunicación. ¿Alguna pregunta en la sala? Vale, pues pasamos ahí. Vamos ya fuera de tiempo, pero un par de preguntas si tenemos tiempo. Muchas gracias por la presentación, sobre todo por esa muestra de lo que dicen las atletas, porque es tan importante saber lo que están sufriendo ellas, porque cuando están tan dentro de este mundo, ni siquiera son conscientes de lo importante que es que tengan ese ciclo menstrual. Además, has hablado de la incidencia que pueden tener las redes sociales, pero quizás no del equipo técnico que hay, de todos los comentarios que se pueden estar diciendo dentro de ese equipo técnico que a ellas les están llegando. ¿Habéis trabajado quizás también o tenéis pensado trabajar con esos equipos técnicos más allá de enseñarles a ellas mismas sobre su salud? Sí, de hecho, hace poco tuvimos el Foro Nacional de Entrenadores de esta especialidad de medio fondo y desde la Federación se me invitó a compartir estos resultados. Y precisamente el foro que nos encontramos son la mayoría técnicos hombres en esta especialidad, lo cual incluso genera rechazo mi presencia en muchas ocasiones, pero sí les hice ver que conductas como decir: «Jo, estás en forma, qué fina te veo», es una frase muy estandarizada en mi deporte y que hace mucho daño. Entonces creo que el lenguaje es muy importante y se está empezando por formar a los entrenadores. Quizá estamos en la fase previa de sensibilizar al problema, pero se está haciendo un trabajo importante por intentarlo, aunque de verdad el problema es alarmante pese a toda la información que existe. Así es. Pues animo a seguir con ello. Muchas gracias. Gracias.